Hoy vamos a estudiar en la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 12. Vamos a ver allí en ese versículo, lo vamos a poner como fundamento y vamos a ver las revelaciones infinitas que Dios trae de cada uno de estos versículos. Bien, vamos a leerlo en el nombre poderoso de Jesús. Y dice así: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Aleluya. Bien, ahí tenemos el texto. Está muy claro. Santiago, el hermano del Señor. Santiago era hermano del Señor, hermano biológico, era hijo de María. Entonces, él escribe allí, inspirado por el Espíritu Santo, que uno solo, refiriéndose a Dios, es el dador de la ley. Es decir, que Dios es el dador de la ley. Y dice que puede salvar y perder. Santiago está diciendo aquí que Dios fue quien estableció las leyes que existen, tanto espirituales como físicas. Aquí el diablo no tiene parte ni arte. El diablo lo que hace es pura maldad. El diablo no es creador, Dios lo creó a él. El diablo no hizo ninguna leyes. El hacedor de las leyes o el creador de las leyes es Dios. Dios fue quien estableció todas las leyes que existen hoy en día. Dios, tanto las leyes espirituales como las leyes físicas. Podemos mencionar algunas de las leyes físicas, las más importantes. Tenemos que, por ejemplo, la ley gravitacional, ¿verdad? La ley gravitacional la estableció Dios, la hizo Dios. Esa ley gravitacional dice que todo lo que sube debe bajar. Mas, sin embargo, esa ley es superada por otra ley, la ley de leva o la ley de propulsión, que es la que tienen los aviones. Y tenemos también otra ley muy importante, que es la ley de la electricidad. Y muchas leyes físicas hay hoy en día que las estableció Dios, no el diablo. Dios, el diablo no puede hacer esas cosas. Dios. De manera que todas las leyes que existen hoy en día las estableció Dios. Toditas, todas. No hay ninguna que no haya establecido Dios. Dice allí, uno solo es el dador de la ley. Y esas leyes pueden salvar y pueden perder. Es decir, pueden salvar y pueden matar. Esas leyes. Como la ley de la electricidad. La ley de la electricidad salva a muchos, pero también mata. ¿Verdad que sí? Mata. Entonces mire eso. Pero Dios no las hizo para que mataran, no, sino para que salvaran. Pero en esa ley está eso, que pueden salvar y pueden perder. Como por ejemplo, como lo que yo le estoy diciendo, la ley de la electricidad. Alguien toca un cable de alto voltaje y muere, pero esa electricidad salva a muchos. En los hospitales, los aparatos funcionan con electricidad. El electroshock, que hace volver a mucha gente, funciona con electricidad y salva a muchos. ¿Está viendo? Pueden salvar y pueden perder. Todas las leyes espirituales y físicas fueron hechas o establecidas por Dios, pero pueden salvar y pueden perder. ¿No ve que Luzbel
lo mató una de las leyes que Dios tenía. Lo mató. ¿Por qué? Porque activó esa ley, Luzbel. Dios estableció la ley del pecado y de la muerte, para que usted sepa. Y no se asombre. Dios estableció la ley del pecado y de la muerte. Y también estableció la ley del espíritu de vida. Todas esas leyes ya estaban establecidas porque Dios es eterno, Dios no nació. Dios es por toda la eternidad. Entonces Luzbel activó una ley llamada la ley del pecado y de la muerte y lo mató espiritualmente y eternamente. ¿Está viendo? Que uno es el dador de la ley, que puede salvar y puede perder esas leyes. Entonces Dios estableció todo eso, estableció todas las leyes que existen, la ley de la prosperidad, la ley de la pobreza, todas esas leyes, aunque usted no lo crea y no se asombre, pero Dios, como es omnisapiente, Él sabía que cuando Él iba a crear a este ser llamado Luzbel y después iba a crear al hombre, Él sabía todo lo que iba a venir. Mas, sin embargo, ya esas leyes, antes de que Él creara a los seres angelicales y al ser humano, ya existía, porque las leyes o la palabra de Dios es Dios mismo y Dios siempre es, siempre es. Entonces, vemos eso. Pero muchos cristianos no saben estas cosas. No saben estas cosas. Que Dios fue quien estableció todas las leyes que existen, tanto espirituales como físicas, todas. Y Dios las hizo para que se utilizaran de una forma buena. Mas, sin embargo, esas leyes, el que las use o la activa de una forma mala, lo mata. Lo mata. Entonces, Dios es el creador de todas las cosas y Él fue el que estableció todas las leyes, toditas. Dios es nuestro Padre y Él es bueno. Por esa razón, por ser bueno, es que Él introduce las leyes a la creación. Porque todo lo que Él creó tenía que aplicarle las leyes que ya existían en Dios. Entonces tenemos allí todas esas cosas, todas esas leyes establecidas por Dios, todas las leyes físicas y espirituales fueron establecidas por Dios, fueron creadas por Dios, estaban y están en la mente de Dios. Entonces, si es así, tenemos que ver o descubrir cuáles son esas leyes espirituales y las leyes físicas para que nosotros las activemos de una manera correcta para que nos vengan beneficio a nosotros. Claro, porque si la vamos a activar de una manera que no nos traiga beneficio, nos va a traer perjuicio. Más, hay leyes que son perjudiciales, como la ley del pecado y de la muerte, que ya está, y es la más perjudicial, la ley del pecado y de la muerte. Ajá. Pero también hay otra ley que Dios establece por causa de la ley del pecado y de la muerte, que es la ley de la pobreza. Entonces, esa ley no es muy buena. Todo aquel que active esa ley será pobre. Dios le dijo una vez a Israel, de frente a frente, le dijo: hoy pongo como testigo el cielo y la tierra delante de ustedes, que le he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Entonces Dios le dijo: escojan la vida para que vivan, o escojan la bendición para que vivan. No le dijo que escogieran la maldición. Entonces, Él instituyó todas las leyes y nos dice que activemos las leyes buenas, no las malas. No las malas. Entonces, Dios creó la ley del pecado y la muerte, también creó la ley de la pobreza. ¿Por qué? Porque la ley de la pobreza la activó la ley del pecado y la muerte, que fue que
Luzbel activó esa ley y Adán. Y como la activó, entonces le trajo la pobreza, la maldición y la enfermedad. Pero Dios no las hizo para que el ser humano la activara, no. Dios hizo las leyes buenas, todas, pero el hombre escogía cuál de ellas iba a activar. Pero el hombre, como lo pervirtió Satanás, activó las leyes malas. Como también Luzbel, antes de ser Satanás, activó la ley del pecado y la muerte. Pero ahí está, todas esas leyes fueron creadas por Dios. Entonces, tenemos que investigar cuáles son esas leyes espirituales y cuáles son las leyes físicas. Ahora, entre las leyes espirituales está la ley de la pobreza y la ley de la prosperidad. Pero Dios no la hizo porque Él es malo, no. Dios la estableció y las dejó allí. Como le dije ahorita, Él llamó a Israel y les dijo que le ponía como testigo el cielo y la tierra delante de ellos, que le había puesto la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Entonces le dijo, escojan la vida para que vivan, ustedes y su descendencia. No les dijo que escogieran la maldición, no les dijo que escogieran la muerte, no. Está viendo que Dios había puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Leyes. Y esas leyes, que es la maldición y la muerte, la activó fue Luzbel y se convirtió en Satanás. Luego él se la inyectó a Adán y Adán la activó y también vino la desgracia para este mundo, que todavía estamos bregando por esa razón. Pero Dios no es malo, no, y Él es perfecto, Él la hizo de esa manera. Y por eso es que Él dice, escojan la bendición, escojan la vida. Él no dice que escojan la maldición ni la muerte. No, todo eso está establecido por Dios. Pero estos dos seres, tanto Luzbel como Adán, la activaron. Activaron la ley del pecado y de la muerte. Entonces, todas esas leyes existen porque Dios se las estableció. El diablo no ha establecido nada, nada más que como él activó la ley del pecado y la muerte, entonces introdujo el imperio de muerte en Adán y de esa forma es el que mata a la gente y las hace nacer enfermas. Entonces, ya las leyes están dadas, ya están dadas. La ley de la prosperidad, de la pobreza, del pecado y de la muerte, la ley del espíritu de vida. ¿Ves? Y como ya están dadas todas las leyes espirituales, también están dadas las leyes físicas. Entonces ya las leyes están dadas, están establecidas. Así como hay ley de prosperidad, hay ley de pobreza. Escuche bien eso. ¿Usted sabe que la suerte no existe? ¿Aló? La suerte no existe. Y usted cuando estaba allá en el mundo creía en eso. Pero cuando venimos a Cristo vemos la realidad y vemos de que la suerte no existe. ¿Usted sabía eso? Bueno, sépalo, que la suerte no existe. Existen las leyes, no la suerte, las leyes. Las leyes ya fueron establecidas por Dios. Eso no es si Dios quiere, no, eso es si tú las activas. Ajá. Porque hay cristianos que tienen ese dicho religioso. Si Dios quiere, hermano. No, si Dios quiere, no. Si tú activas las leyes, porque ya están establecidas. Ajá. Eso está en la religión. Bueno, hermano, que te vaya bien, hermano, y que todo te sale bien.
si Dios quiere, hermano, bendito, está bueno para echar una pela. ¿Ves? Ignorancia. Si Dios quiere, no. Eso no es si Dios quiere, sino que las leyes ya están establecidas. Eso es si tú las activas para que te vaya bien. Así es. Entonces, así como la ley de prosperidad, hay ley de miseria. Hay ley de miseria. La enseñanza se titula la ley de prosperidad y la ley de miseria. Así como hay ley de prosperidad, hay ley de miseria. Todos los pobres, escúcheme bien, oído, usted va a salir después de esta enseñanza gordito, gordita. Todos los pobres que hay en este mundo son pobres porque activaron leyes de pobreza. ¿Aló? Ninguno de ellos hizo algo diferente. No, activaron las leyes de pobreza. Por eso son pobres. No por casualidad, no. Ensanche su mente con esto. Está viendo ahora, en estos días estudiamos el por qué la gente, algunas personas nacen enfermas. Ahora estamos estudiando dos leyes, la ley de la prosperidad y la ley de la pobreza. Y en esa ley vamos a conocer, y ya comenzamos a verla, de que por qué hay pobres y ricos. ¿Aló? Y ve Cristo. Lo repito otra vez. Todos los pobres que hay en este mundo son pobres porque activaron leyes de pobreza. Escuche bien eso, hermano. Ninguno de ellos hizo algo diferente. Todos activaron leyes de pobreza. Todos los pobres que hay, no por mala suerte son pobres, no. Todos los pobres que hay están en esa condición porque toditos sin excepción han activado unas leyes que le traen pobreza. Esa es la ley de la pobreza. O la ley de la miseria. Ellos no son pobres por casualidad, porque el destino lo quiso así. No, eso no existe. Igual que la suerte que no existe. No, ellos son pobres porque activaron la ley de la miseria. Por eso hay pobres en este mundo. Por esa razón, para que usted sepa. Entonces usted ve eso y dice, ay Dios, entonces mis antepasados, mis abuelos, mis tatarabuelos, hasta mis padres activaron la ley de la pobreza. Así fue, querido hermano y hermana. Y eso no tiene nada que ver que no hayan tenido conocimiento o haya tenido conocimiento de esto. No, las leyes están dadas y están establecidas. Si tú tocas una puco, la activas sin saberlo. Como tenemos un cable de alto voltaje y un niñito gateando va a tomarlo, ¿el niñito sabe que eso lo va a matar? No. Ahora si el niñito toca el cable de alto voltaje, ¿lo mata? Lo mata. ¿Por qué? Porque las leyes no tienen acepción de personas. ¿Aló? El que las activa, le funciona. Así es. Entonces, todos los pobres que hay no son pobres por mala suerte, no. Todos los pobres que hay están en esa condición porque toditos, sin excepción, han activado unas leyes que le traen pobreza. Esas son las leyes de la miseria. ¿Qué les parece? Usted se va a poner como asombrado, o está mirando como asombrado, pero esa es la verdad. Y ahora usted está pensando, entonces mi familia de los antepasados activaron esa ley. Sí, querido hermano y hermana, de esa manera. Ahora tú, como conoces eso,
Entonces tú vas a revertir el efecto de las leyes que ellos activaron. Entonces tú, para revertir esos efectos que hay en tu familia, en tu generación, que activaron tus antepasados, desde tu tatarabuelo, abuelo, bisabuelo, hasta tus padres, para revertir eso, tú tienes que entonces activar otras leyes para que esos efectos se vayan. Y esa es la verdad. Mire, lo más precioso y maravilloso, lo más delicioso que hay es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Eso es lo más maravilloso. La palabra de Dios es Dios mismo. Dios y la palabra son uno. Ahora todo el conocimiento de Dios está en su palabra. Todas las verdades y las realidades de las cosas. Usted quiere conocer la respuesta de algo, está en la palabra de Dios. Usted quiere buscar dónde está la solución de todo, en Dios. Si está en Dios, está en la palabra de Dios. Todo. Entonces usted ve la grandeza de Dios allí. Y eso nos hace de que busquemos siempre de Dios y de que nunca nos separemos de Él. Porque Dios no se separa de nosotros, nunca nos desamparará. Pero el ser humano sí lo hace. Entonces ya usted acaba de saber de que todos los pobres que hay en este mundo no fueron pobres y no son pobres por casualidad. No porque deparó el destino eso, no. Sino porque activaron leyes que los hicieron pobres. Esas son las leyes de la miseria. Las activaron. Y desde ese entonces ellos comenzaron a adoptar la conformidad de este siglo. Por eso es que Pablo le dice, no os conforméis a este siglo. Porque cuando se activa una ley de esa, como la de la pobreza, entonces viene Satanás a inyectarle el conformismo. Y han sido conformes toda la vida. Y uno no debe ser conforme. ¿Te recuerdas la enseñanza pasada? Entonces, esa es la realidad, la verdad verdadera de los pobres. Jesús en su ministerio tenía un tesoro. Y ese tesoro era para que Jesús comieran con sus discípulos, para que cuando había una santa cena, es decir, una fiesta de la Pascua, ellos compraran sus cosas para hacer la fiesta de la Pascua y para darle a los pobres. Y una vez Jesús le dijo a los discípulos, porque ellos a veces se afanaban por los pobres, y Judas no es que se afanaba por los pobres, sino que él quería que en el tesoro hubiese dinero para él robárselo, el ladrón ese. Y una vez le dijo Jesús, a los pobres siempre lo tendréis, pero a mí no, le dijo Jesús. A los pobres siempre los tendréis. Tendréis con vosotros siempre a los pobres. Porque Jesús sabía que hay mucha gente que iban a activar las leyes de la miseria y iban a ser pobres. Y hoy en día todavía hay gente pobre en el mundo. Por esa razón, porque activaron esas leyes de la miseria, la ley de la pobreza. Ahora vamos para el otro lado de la moneda. Todos los ricos no son ricos por suerte, porque la suerte no existe. No, sino que todos ellos han activado las mismas leyes. Se llama la ley de la prosperidad. Por eso son ricos. Algunos fracasan porque se olvidan de la ley de administración y de la ley de dar y recibir, y por eso fracasan. Pero todos los ricos que hay en este mundo no son ricos por suerte ni por el destino, sino porque activaron la ley de la prosperidad. Por eso son ricos, por esa razón. No porque el destino le deparó que eran ricos, no porque por suerte, no, tú sí tienes suerte,
parece que tienes las pepas de Samuro allí en el bolsillo. No, ¿qué pepa de Samuro? No hay tal cosa, no existe la suerte. El amuleto que tiene ahí, ¿qué amuleto que nada? Ni silla, ni amuleto, ni nada cosa de esa. Eso fue porque activaron la ley de la prosperidad. Por eso son ricos. Y a muchos les va bien porque después de activar la ley de la prosperidad, activan la ley de la administración y la ley de dar y recibir. Porque muchos de esos ricos que están en el mundo dan para obras de caridad, dan para centros de rehabilitación y cosas de esas. Entonces ellos a dar para esas cosas están sembrando, están dando, de manera que se le devuelve otra vez, porque la ley de dar y recibir no solamente es para los cristianos, no. Si Dios hubiese hecho eso para los cristianos hubiese sido injusto, pero Dios hizo eso para todo el mundo. Entonces por eso es que muchos prosperan y tienen millones sobre millones, por esa razón. Porque después de activar la ley de la prosperidad, activan la ley de administración, administran bien y activan la ley de dar y recibir, porque comienzan a dar para el centro de rehabilitación, para el convento de yo no sé qué, para la iglesia de aquel lugar, para un grupo de niños que lo están cuidando, para la escuela tal. ¿Ve? Comienzan a dar y entonces completan el asunto de la prosperidad. Completan el asunto de la prosperidad. Por eso que ellos son ricos, no porque el destino los llevó a ser ricos y no por suerte, porque la suerte no existe. Dios no estableció lo que se llama suerte, no, eso no existe, eso está en la mente del ser humano. Hasta el diablo sabe, y los demonios y los ángeles caídos, que la suerte no existe, y al ser humano, a imagen y semejanza de Dios, dice que la suerte existe. Qué maravilloso. ¿Cómo lo ve usted? ¿No ve que el ser humano es terrible, más terrible que el diablo? Si un hombre que muere de esos malos, por ejemplo, se agita, lo sacan del infierno y lo dejan suelto, hace desastre en el universo. El infierno no fue hecho para el ser humano, sino para Satanás y sus ángeles. Pero como el hombre es tan fuerte, más fuerte todavía que Satanás y los ángeles, tuvo que Dios meterlo en el infierno con ellos para poderlos sujetar. Pero es terrible el hombre. Entonces, ya vemos dos cosas: que el pobre no es pobre porque el destino lo quiso así, no, sino porque activaron leyes de miseria, de pobreza. Y el rico no es rico porque el destino y la suerte lo hicieron rico, no, sino porque ellos activaron leyes de prosperidad, la ley de administración y de dar y recibir. Ok, ya sabemos de eso. Ningún rico en este mundo es rico por casualidad, sino porque activó unas leyes que todos los que la active le produce dinero. Entonces, usted no es pobre por casualidad o porque así lo quiso la vida. Usted es pobre porque no ha activado las leyes que otros sí han activado, que es las leyes de prosperidad. Y que si decide a partir de hoy en adelante descubrir esas leyes y la activa, usted se hace rico de inmediato. Se hace rico, como los otros ricos, y sale de la pobreza. Pero parece que el ser humano cristiano, Dios mío, viene del mundo a Cristo. En el mundo hay gente dadivosa y en el cristianismo hay cristianos agarrados, y aquellos ricos que están afuera se hicieron ricos porque activaron la ley de la prosperidad, la ley de administración, la ley de dar y recibir. Y el ser humano cristiano
que sabe de estas leyes y que sabe que la Biblia dice, da y se os dará, todavía sí no son dadivosos, todavía sí no dan, de manera que todavía están en la pobreza, vienen pobres de allá para el reino de Dios, que es un reino de bendición, todavía continúan de esa manera, por causa de que todavía no han activado esas leyes de prosperidad estando en el reino de Dios, porque son muy agarrados. No, por ahí dice que el que da lo que tiene que pedir se queda. Mentiras, eso lo dice ya en el mundo el diablo, pero el diablo sabe que eso no es así, sino que lo hace para engañar al hombre. No es así, la Biblia lo dice al contrario, la Biblia dice que si tú das lo que tienes, te van a dar mayor de lo que tú diste. Y activar esa ley te vas a convertir en rico, que cada vez que tú tengas dinero, tú tienes que apartar algo para darle a alguien. Esa es la ley más poderosa con respecto a la finanza, el dar. Esa es la verdad. Entonces, si se descubre esa ley de prosperidad y se activa, usted se hace rico. Pero es fuerte el ser humano cristiano para estas cosas. Bendito Dios. Claro. Recuerda lo que yo le estaba hablando, la ley de leva o de propulsión. Vamos a poner este ejemplo. Un 747, usted sabe que es un avión, ¿verdad? De esos aviones de pasajeros, grandes, bonitos. Un 747, él despega. Y despega. Y va volando. ¿Con qué despegó ese avión? Y superó la ley de la gravedad por la ley de propulsión o la ley de leva. Se elevó. Un 747, un avión hermoso, grande. Ok, hay una avionetica, la enciende yo. Esas cosas hacen mucho ruido, esas avioneticas. Ustedes las han visto pasar por ahí a veces, que hace mucho ruido. Como si fuese un carrito de esos viejos. Ok, un 747, una avionetica, ponga cuidado. Un 747 parece que fuera como un rico, ¿verdad? Una avionetica como alguien pobre. Ok, escúcheme. El 747 despegó en la misma ley que despegó la avionetica. Aló, y ve Cristo. ¿Está oyendo eso? Entiéndalo. El 747 despegó en la misma ley que despegó la avioneta, o la avioneta despegó en la misma ley del 747. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué quiere decir con esto? No tiene que ver que usted sea una persona que vive por allá en una casita, un cuarto de cartón. No. Si usted activa la ley de prosperidad, saldrá de la miseria porque es una ley. Vive Cristo, así como el 747 despegó con la ley de repulsión y de leva, así mismo despegó la avionetita con la misma ley. De manera que no importa que usted esté viviendo donde esté viviendo, no importa que usted esté viviendo en un cuarto de cartón que no tenga puertas sino una cortina, no importa quién eres tú, si tú activas la ley de prosperidad, vuelas igual que el 747. Vive Cristo, igualito. Te convertirás de una avionetita a un 747. Vive Cristo para siempre. Aleluya. Pero tienes que tener ese corazón de activar, porque muchas personas cristianas no activan esas leyes porque son agarrados. Porque cuando tienen dinero creen que si dan se le va a ir todo. No. Vuele como el 747. Vive Cristo.
Ajá. Aleluya. ¿Está entendiendo? Bendito sea Dios para siempre. Todas las leyes de Dios siempre funcionan. Siempre funcionan. La ley no hace acepción de personas. No. Vamos a poner el ejemplo con la ley de siembra y cosecha literalmente. Es decir, físicamente. Tenemos unas semillas aquí. Si se las damos a una joven, esa semilla y la siembra, ¿nacen sí o no? Sí nacen. Ahora si se la damos a una adulta, esa semilla y la siembra, ¿nacen sí o no? Nacen. Y si se la damos a una ancianita, esa semilla para que la siembre y la siembra, ¿nace sí o no? Nacen. Entonces las leyes no tienen acepción de persona. La persona que la activa funciona. Y ve Cristo, funciona. ¿Está viendo? La ley no hace acepción de persona. Entonces muchos cristianos ignorantes, bendito sea Dios para siempre, y dicen, hermano, ¿qué va a hacer? Aquí voy a sembrar 2 hectáreas de maíz, pero gloria a Dios, si Dios quiere que salga, que salga. Ignorantes, no saben nada de Dios ni de la palabra, deberían de estar presos. Y ve Cristo. Como no saben que hay una ley de siembra y cosecha y que todo lo que se siembra se recoge. Hacen enojar a uno de esos cristianos. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, ¿está viendo eso? La ley no hace excepción de personas. Es como yo le puse el ejemplo de la ley de la electricidad. No hace excepción de personas. Si un adulto se medio descuida y toca el plug, lo mata. Y si un anciano sabe que eso es malo y medio toca esa bicha, ¡puc!, lo mata. Y si un niñito va que no sabe nada, que eso lo puede matar y la toca, ¡puc!, lo mata, porque las leyes no hacen acepción de personas. Porque las leyes las creó y las estableció Dios y Dios no hace acepción de personas. Por eso es que las leyes son así. Por esa razón. Aleluya. Qué grandioso es esto y asombroso. Vive Cristo. Cada vez que se ejecuta la ley dada por Dios en el universo, siempre producen sin defectos. Se lo repito, cada vez que se ejecuta cada ley dada por Dios en el universo, siempre produce sin defecto. Siempre producen, siempre. Porque fue Dios quien las estableció. Y Dios no falla. Siempre producen. Dios no falla. Eso es lo que tienen que saber. Que todo lo que Dios creó y estableció no falla. Así es. No hay ley que usted ponga en ejecución que no produzca. No hay ninguna ley. Se lo repito, no hay ley que usted ponga en ejecución que no produzca. Esa ley va a producir. No hay ley que usted ponga en ejecución que no produzca. Esas leyes nadie las puede eliminar. Las puede superar, pero no eliminar. Porque esas leyes son producidas por Dios y establecidas. Y lo que Dios hace, establece, nadie las puede eliminar. Las puede superar, sí, otra ley, pero no eliminar. Como la ley, vamos para la ley física, como la ley del gravitacional. La ley gravitacional no se puede eliminar jamás ni nunca, pero sí superar. ¿Qué ley superó la ley gravitacional? La ley de leva y propulsión que tienen los aviones. ¿Aló? Ahora hay una ley que activó Luzbel y se convirtió en Satanás y luego se la inyectó a Adán y la activó a Adán, que es la ley del pecado y de la muerte.
Esa ley del pecado y de la muerte no se puede eliminar porque fue Dios quien la produjo y la estableció. Ahora, esa ley no se puede eliminar, pero sí se puede superar con otra ley. ¿Cuál es la ley que supera la ley del pecado y la muerte? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces, las leyes no se pueden eliminar, pero sí se pueden superar con otras leyes. Una ley espiritual supera a otra ley espiritual. Una ley física supera a otra ley física. ¿Pero por qué? Porque Dios mismo lo estableció así. No el diablo ni el hombre, Dios. Dios mismo. Las leyes no las estableció el diablo, no. El diablo no tiene el poder de establecer eso. Las estableció Dios. Santiago 4:12, uno es el dador de la ley, uno, hablando de Dios, es el dador de la ley que puede salvar o perder, no el diablo. El diablo no puede hacer nada, solamente maldad. La ley de prosperidad no es dada por el diablo, no. Como muchos evangélicos dicen, religiosos, que la ley de la prosperidad es del diablo. No, son ignorantes. La ley de prosperidad no es dada por el diablo, sino por Dios. Y si activan las leyes de prosperidad, nadie puede impedir que se haga rico, porque Dios es el que se encarga de eso. No el diablo ni el hombre, porque Dios mismo dio la ley de prosperidad. Lo que tienen que obedecerla y practicarla, y le producirá el mismo efecto que produce la ley de la leva en el avión y en la avioneta. Igualito, tienes que hacerlo. Usted se hará rico el año que viene si lo hace. Aló. Henry Ford, el dueño de la empresa de automóvil Ford, y el dueño Caterpillar, que era el dueño de esa misma empresa, de esa marca, ellos, las riquezas que le daban la producción de su empresa, de los carros y de las máquinas, ellos tomaban todo ese dinero y diezmaban el 90%. Ahora, Dios no le aceptaba a ellos el 90% como diezmo, no, solamente el 10%. El resto se lo aceptaba a Dios como ofrenda. Entonces ellos agarraban el 90% de su producción y se lo daban a Dios, y se quedaban ellos con el 10%, querido hermano. No sabe de que usted produzca 1.000 millones de bolívares y que le den 900.000 a Dios y se quede con uno. Aló, usted lo hará. Estos hombres activaron la ley de la prosperidad, activaron la ley de la administración y de dar y recibir, y murieron ricos. Y dejaron a sus hijos la herencia y los hijos de sus hijos, y no eran justos. Aló, está viendo que los cristianos merecemos una pela cada uno, una pela espiritual. Vive Cristo, aleluya. Pero si se la pasa el cristiano, no alcanza, hermano, el dinero. Imagínese que el kilo de queso está tan caro, y eso no es fácil, hermano. Todo está elevado, ya no se puede comprar, hermano. Así no se habla. Usted está activando leyes de miseria cuando habla así. Ahora se está dando cuenta cómo el ser humano pobre ha activado la ley de la miseria. Que todo está caro.
que el salario ya no alcanza ya, que el kilo de queso está a 1.000.000, que la carne, ay Dios mío, ya no se puede comer carne, que esto y lo otro, que ya no se puede con esto. Está activando la ley de la pobreza. Esa persona seguirá siendo pobre en este mundo. La vida y la muerte están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. ¿Quieres ver días buenos? ¿Quieres amar la vida? Dice Pedro, ¿quieres ver días buenos con riqueza? Refrena tu lengua de hablar mal, de confesar mal esas cosas, y tus labios no hablen engaño. De esa manera se comienza a activar las leyes de miseria por la lengua. Por la lengua. Usted lo que tiene que decir, escúcheme bien: Jehová, tú eres mi pastor y nada me faltará. Bendito sea Dios para siempre, porque mi Dios, que eres tú, me suplirá todo lo que me falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vive Cristo. Tú eres mi pastor y nada me faltará. A mí no me importa cómo está el kilo de queso. Tú eres mi pastor, está en la Biblia, y tú no mientes, y el dinero me alcanzará cada vez que yo voy a comprar, porque tú vas a hacer milagro, porque tú eres mi pastor y nada me faltará. Y Dios dice, así es, mi hijo, así es que quiero yo mis hijos en mi reino, para que active la ley de la prosperidad, porque así es que se comienza a activar la ley de prosperidad, y luego tú tomas y da y recibe, da y recibe, da y recibe, y para el año que viene tú eres un rico. Aleluya. Eso es lo que tienes que decir, y decirle: a mí no me importa cómo se ponga la situación. Tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, mi pastor, y yo voy a vivir conforme a tus leyes, Señor, y no conforme a la ley de miseria. Y no declaro miseria con mi boca, sino vida, prosperidad. Si usted sigue hablando de esa manera, estará activando sin darse cuenta leyes de miseria si habla negativamente. Así es, porque está escrito: diga el débil, fuerte soy. Entonces cambia la palabra débil y ponga pobreza. Entonces, si alguien está débil y dice: estoy débil, Señor, ya no aguanto, me tiemblan las piernas, Señor, ¿qué está haciendo? Ayudando a la debilidad. Eso es lo que está haciendo. Pero si se siente débil y dice: estoy fuerte, porque la Biblia dice así: diga al débil, fuerte soy. Estoy fuerte, estoy vigoroso, estoy como uno de 20 años. Aleluya, vive Cristo. Está contrarrestando la ley de debilidad con la ley de la fuerza. Y entonces se vuelve fuerte. Por eso que Dios dice: diga al débil, fuerte soy. Porque si dice, cuando estás débil, te dice que estoy fuerte, entonces contrarresta la ley de la debilidad con la ley de la fuerza. Y como la ley de la fuerza es positiva, entonces mata la negativa. Aleluya. Y entonces tendrás fuerza. Así es. Así es lo mismo con la pobreza. Ay, Señor, qué miseria, qué pobreza. Bueno, si es tu voluntad, mire eso. No, yo me enojo. Perdóneme la expresión, no, pero es que eso es molesto. Si es tu voluntad, sí, seguro que es la voluntad de Dios. Bueno, Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es la voluntad de la abundancia. Señor, si es tu voluntad, bueno, lo que usted quiere, un pancito solamente todos los días te exijo, Señor. Escúcheme bien, está dándole fuerza a la ley de la miseria con la lengua. ¿Quieres amar la vida? ¿Quieres ver días buenos?
refrena tu lengua de mal y tus labios no hablen engaños. La muerte y la vida tienen el poder de la lengua. ¿Por qué no haces lo contrario? Que con la ley de la prosperidad revierte la ley de la miseria, comenzando con la lengua. Bueno, Señor, en el nombre de Jesús yo salgo de esta miseria hoy mismo en el nombre de Jesucristo. Tu palabra dice que tú eres mi pastor y nada me faltará. También dice que tú me suplirás todo conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús y que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Así que en el nombre de Jesús yo me levanto hoy, Señor, con esa fe, con lo que tú dices en tu palabra. Yo te creo, Señor, yo te creo. Tú dijiste que tú viniste a darme vida y vida en abundancia, así que yo la recibo en el nombre de Jesucristo. Tú te levantes y comienzas a accionar y para el año que viene eres un rico. Aleluya. Y te añades a los ricos que están en este mundo. Vive Cristo para siempre. Aleluya. Reviertes eso. Se comienza con la lengua a activar las leyes. Y luego comienza a ejecutarla, dando, repartiendo, diezmando, ofrendando, etc. ¿Se están dando cuenta? Porque hay muchos pobres y ricos. El hombre descubrió la ley de la suspensión. Alguien la descubrió, ¿verdad? La ley de suspensión, de leva, de repulsión, la acomodó. Y por eso que los aviones vuelan. Bueno, descubra usted la ley de la prosperidad, acomódela y volará como el 747. Prosperarás. Cuando usted cree en la palabra de Dios, yo le dije al comienzo que las leyes no pueden ser eliminadas, pero sí superadas, ¿verdad? Y le puse el ejemplo de la ley gravitacional, que es superada por la ley de leva y propulsión, y que la ley del pecado y la muerte es superada por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, y la ley de la pobreza es superada por la ley de la prosperidad. Ok, hay una ley que supera a todas las leyes y las aplasta. Escúcheme, cuando usted cree en la palabra de Dios, esa ley, ¿cuál ley? La palabra de Dios, englobada en general, supera las demás leyes, la palabra de Dios. Supera la ley de la enfermedad, la ley de la miseria, la ley de la electricidad, la ley gravitacional. Todas las leyes las supera la palabra de Dios, porque por ella fueron hechas y establecidas las leyes. Y el hacedor es el que domina todo. Y como Dios es la palabra, es el que domina todo. De manera que cuando usted cree en la palabra de Dios, esa ley supera las demás leyes. Todo. La palabra de Dios, claro. Hay un árbol aquí, ahí está ese árbol que está allí en el frente. Esa ley dice que ese árbol está plantado allí. Vaya usted y arránquelo. No puede. Para poderlo arrancar de allí, tiene que buscar maquinarias, excavar, levantarlo y llevárselo. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Ok. La palabra de Dios es una ley que supera a esa ley. Marcos dice, porque de cierto os digo, si dijere a este sicómoro, Marcos dice, si dijera a este monte, pero en el otro evangelio dice, porque de cierto os digo, si dijera a este sicómoro, es decir, un árbol, desarráigate y plántate allá en el mar. Esa ley, la palabra de Dios, supera la ley de siembra que tiene ese árbol, diciéndolo, desarráigate de allí. Viene, se desarraiga, se sale de raíz, le dice, ahora te vas al mar. Y va y se va para el mar. La palabra de Dios. Marcos dice, porque de cierto os digo, el que dijera a este monte, quítate de allí y échate en el mar, y no dudares en el corazón. ¿Está bien? Entonces, cuando usted cree en la palabra de Dios, esa ley supera las demás leyes. ¿Cómo? Vamos a ver. Marcos 9:23. Vamos a ver cómo supera la palabra de Dios como ley general a todas las leyes.
Marcos 9, 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo. Aló, todo. ¿Queda algo fuera de esa palabra? No. Todo le es posible. De manera que la palabra de Dios es la ley que supera todas las leyes. ¿De qué forma? Usándola en fe. En fe. Jesús le dijo, si puedes creer, esto es fe, al que cree, todo le es posible. Hasta vuela sin avión. En una ocasión que Dios le permita o que esa persona necesite, vuela. Cuando Felipe bautizó al eunuco, el Espíritu Santo lo arrebató. Lo hizo volar para otra ciudad. Aló. Elías voló al cielo. Si está transformado. Enoc por igual. Y nosotros en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Está viendo? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Confesándolo. Todo le es posible. Así que cuando usted, lo repito, cree en la palabra de Dios, esa ley supera las demás leyes. La palabra de Dios. Porque por ella fueron hechas y establecidas las leyes, por la palabra de Dios. De manera que el hacedor es el que tiene el poder, no las leyes contra el hacedor, no, sino el hacedor contra sus leyes. Entonces, si puedes creer, si puedes, el creer viene por la palabra. Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Si puedes creer, todo te es posible, todo lo que tú quieras, todo. De allí no se sale nada, allí está incluido todo lo que existe hoy. Si tú puedes creer, todo te es posible, todo. Entonces, si crees la palabra de Dios que yo te estoy enseñando, entonces tú activas la ley de la prosperidad y para el año que viene serás rico, rica, y ayudarás a muchos, porque activarás entonces la ley de administración, saber administrar bien, y la ley de dar y recibir. Y así tendrás abundancia y sobreabundancia, si puedes creer, porque al que cree, todo le es posible. Si crees, entonces activas la ley de la prosperidad y serás rico y rica. Aleluya. Vive Cristo para siempre. Así que atesore eso en su corazón y ponga en práctica eso de inmediato. Y verás grandes cosas y bendiciones en tu vida. Para eso enseño yo, para que tú seas prosperada, para que tú seas prosperado. Estamos bendecidos y en victoria. Los amo mucho, de verdad y de todo corazón.